Entonces vamos a empezar hablando del mito de la caverna de Platón, que aunque es el mito, más bien es una alegoría, es una fantasía, no tiene que ver con historias de dioses, ni está integrado en el resto de la mitología griega, simplemente es una historia que utiliza Platón, un cuentecito, una alegoría sería la palabra, para explicar una situación, y es muy famosa y conviene alguna vez haberla visto. Voy a compartir un momentito porque es que él plantea una situación en la caverna de Platón, él plantea una situación que es un poco así como complicada de explicar. Es más fácil de ver, he encontrado un dibujito y os lo pongo. Es un poco tétrico, pero es el que he encontrado. De todos modos, uy, a ver, se supone que una caverna no es un sitio especialmente amable. Entonces, la cueva o la caverna de Platón lo que cuenta es la historia de unos prisioneros. Son estos señores que están atados con cadenas a una pared por el cuello y por las piernas, de tal manera que ellos no se pueden dar la vuelta. No se pueden dar la vuelta. Siempre tienen que estar mirando al frente, donde tienen una pared. ¿Qué sucede? Que por detrás de los prisioneros, sin que los prisioneros lo sepan ni los vean, veis que hay un murito, pasan unos siervos, unos criados, con objetos y hay un fuego entre los objetos que pasan y la pared donde que miran los prisioneros, de tal manera que en la pared se proyectan las sombras de esos objetos. Es como si estuvieses en una especie de teatro de sombras. Entonces, solo que los prisioneros no saben que es un teatro. De tal manera que como ellos se han criado allí y siempre han vivido allí y nunca han estado en contacto con el exterior de la caverna, ellos piensan que la realidad es así, que el mundo son unas sombras que se van desplazando y que esa es la realidad, porque nunca han visto otra cosa. Solamente ven sombras moverse. Entonces, para ellos la realidad son las sombras que ven. Entonces sucede que uno de los prisioneros puede liberarse. Se libera y ve que son sombras, que hay unos objetos con unos criados que los están paseando y sale de la caverna. Sale y ve la realidad, pues como la conocemos nosotros, en 3 dimensiones, en colores y, en fin, pues lo que nosotros entendemos por realidad. Entonces se compadece de sus excompañeros, de sus compañeros de prisión, y decide volver a liberarles. Entonces vuelve a la caverna y les dice a sus compañeros, oye, que en realidad aquí lo que estamos viendo es unas sombras, o sea, esto no es la realidad, es simplemente un simulacro, una pantomima, la realidad es de otra manera, yo he estado fuera y es un mundo precioso de colores, en volumen, en fin, una cosa que no tiene nada que ver con esta penuria. Y la reacción de sus compañeros es que la luz que has visto probablemente te ha dañado los ojos y te hace ver lo que no es. Incluso si pudiéramos, hasta te mataríamos por decir lo que estás diciendo. Y ese es el mito de la caverna de Platón. ¿Conocíais el mito de la caverna de Platón? Aunque uno no lo conozca, es raro que no haya oído hablar de él, porque se cita con bastante frecuencia. No siempre de una manera muy fiel, hay que decir, pero se cita con bastante frecuencia. ¿Qué os parece el mito de la caverna de Platón, que ha resistido tantos siglos y se sigue hablando de él? Esa es evidentemente una que todos tenemos una percepción subjetiva de la realidad. Nadie ve toda la realidad. Uno solamente ve subjetivamente su realidad. Eso es muy, muy evidente cuando se trabaja, yo diría casi más con parejas que con grupos. O sea, en la pareja, los miembros de la pareja, cada uno trae su realidad.
Y es sorprendente cómo, hablando de algo que ha sucedido, que estaban los dos presentes, o incluso eran los únicos que estaban allí, y han escuchado lo mismo, han visto lo mismo, hasta qué punto lo han vivido de una manera absolutamente diferente. Incluso pueden contar hechos que transcurrieron de manera distinta, o sea, hasta los hechos, no las interpretaciones de lo que pasó, los propios hechos. Tú dijiste, yo eso no lo dije. Pasó no sé qué, no, eso que va a pasar eso, pasó no sé cuántos. Son hechos, no la interpretación de los hechos. Es muy sorprendente en ese sentido. Entonces, una es que la realidad es subjetiva. Eso es Platón de una manera, estamos hablando del mito de la caverna de Platón. Platón de una manera muy poética lo describe. Más cosas que se pueden sacar de la caverna de Platón. Cómo se lleva cuando alguien cuestiona lo que piensa una persona o lo que piensa en este caso es un grupo. Con lo cual aquí hay un componente de presión grupal. Cuando se cuestiona, normalmente el cuestionamiento, la crítica, casi lo más habitual es que se acepte mal. O sea, si vas a decir algo que contradiga lo que pensamos aquí, mejor que te calles o que te vayas a otro sitio a decirlo. A ver, si tienes 4 personas que son del Madrid y una que es del Barça, pues la del Barça mejor que no hable de fútbol. Porque evidentemente un partido Madrid-Barça lo habrán visto distinto, totalmente distinto, aunque fue el mismo partido. Y y todos lo vieron en la tele, con la misma imagen exactamente. Entonces, al del Barça le dirían que se fuera a una peña del Barça. Si fuera al revés, sería exactamente lo mismo. Es lo difícil que se encaja en un grupo que alguien cuestione lo que está pensando ese grupo. La caverna de Platón, claro, no deja de ser una fantasía o una alegoría, como he dicho, que describe Platón. Entonces, bueno, pues bien, pues esa es la idea de Platón. Me puede encajar más o menos con lo que pienso yo o no, pero no deja de ser un cuentecito que él ha inventado, ¿no? Uno podría plantear hasta qué punto lo que está diciendo Platón corresponde a la realidad o se queda simplemente en una historia entretenida y poética. Entonces, bueno, pues a pesar del que yo creo que se ha hablado siempre de la caverna de Platón, de hecho hasta nuestros días ha llegado, hasta los años 50 probablemente a nadie se le ocurre probar a ver hasta qué punto lo que decía Platón tenía o no tenía sentido. Y entonces ahora vamos a ver los experimentos de un señor que se llamaba Solomon Asch. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que se ve el experimento, bueno, pues porque tiene su gracia verlo en directo, mejor que yo lo cuente. Entonces voy a volver a compartir pantalla y voy a buscar el vídeo. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Lo oís? Sí. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the 3 lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the 5th person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. But on the 3rd trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Asch found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1.
1, 1, 2, 1, 2, 2, 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2, 2, 2, 2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1, 1, 2, 1, 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials, compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. 1, 1, 1. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. Volvemos al efecto Ash. El efecto Ash yo le tengo mucho cariño. Voy a compartir. Le tengo especial cariño al efecto Ash porque es del año 56 y esto es muy frecuente en psicología. Se hacen cosas que son muy interesantes, pasan de moda, no es que dejen de ser muy interesantes, no es que lo que se haya dicho sea más interesante que lo que había, pero simplemente pasa de moda y vamos a hablar siempre de lo mismo. Y me parece bastante penoso. Esta es una de las veces en psicología, que no es nada fácil, que se hace un experimento bastante controlado. Es decir, que hay pocas variables en juego. Y al haber pocas variables, es más fácil sacar conclusiones. En psicología, como el ser humano es complejo y la dinámica de las relaciones es muy compleja, es muy difícil hacer un experimento y que no haya 10 explicaciones posibles a los resultados. Pero aquí fue bastante claro y además lo hizo de una manera razonable. Por ejemplo, él hizo un grupo control. O sea, tú le preguntas a una persona sola cómo ve las rayas y uno de cada 100, un 1% se equivocaba, pues porque veía mal o por lo que fuera, y no había grupo. En cambio, ya veis que el experimento es, al aprender estos números, no es que tú estés una vez con un grupo de 5 y te pasen la pregunta de qué raya es igual a cuál. No te lo hacen una vez, te lo hacen 10 o 12. O sea, de tal manera que tú en la primera dices, va, me arriesgo y digo lo contrario al grupo, pero igual en la segunda dices, ya no. Entonces, tomando todas las respuestas en conjunto, todas las que hubo, un 36,8% fueron erróneos. O sea, decías la raya que no era. Esos son los datos de arriba. Por otra parte, hubo, digamos, un 25% de individuos honestos que siempre dijeron lo que ellos veían. Siempre dijeron, bueno, dijeron la verdad. Igual alguno fue honesto y se confundió realmente, pero ya veis que eso es un 1%. Entonces hubo un 25%, 100% honesto, que siempre dijo lo que veía. Y hubo un 75% que al menos una vez dio una respuesta falsa que entendemos que es por la presión grupal. Vale. ¿Qué os parece este experimento? Eso es. Aquí va cualquier comentario, pues un comentario, bueno, pues
Yo así a ojo, según mi expectativa, pues la verdad esperaba que hubiese más gente que se Honesta. enfrentase al grupo y dijera, pues la raya correcta es tal. Bueno, pues ya está, pues es lo que yo pensaba y me ha sorprendido que el experimento fue... No, sí, ¿quién? No, hay un 25, el 25% que fue honesto estaba dentro del grupo y tiene la presión grupal. O sea, solamente hay un probando, digamos. O sea, si veis 6 personas, todos están compinchados menos uno, que es el que han dicho tú di. Y todos los demás, él piensa que todos los demás están como él, pero no es así. Los demás son, digamos, colaboradores del investigador. Entonces sí que tiene la presión grupal. Y Bueno, eso es lo que explica que cuando hay grupo, solo el 25% aciertan, siempre, y cuando no hay grupo, el 99% de las respuestas son correctas. Luego ya veis que hace variaciones. Por ejemplo, dice, bueno, pues contesta por escrito. Entonces la gente se atreve más. O si pones un colaborador que diga la verdad. Entonces ya no se siente solo y también es más fácil que diga la verdad. Todo eso indica, o todo eso lleva a tomar en cuenta que lo que había dicho Platón iba encaminado. ¿Qué os sugiere todo esto? En este caso sería el grupo manipularía a un individuo. Podría haber dos. En el experimento podría haber dos, que ya se ve que como no son muchos, como son 6, si hay dos que dicen, ya casi puedes considerar dos subgrupos. No es que haya 100 y 2. Pero a quien se manipula en este experimento es al individuo. Y además, quien le manipula no es el líder del grupo. El líder del grupo sería el experimentador, el que muestra, que es el que lleva la reunión. Pero ese no toma partido, ese no dice nada, no dice qué raya le parece. Luego, quien realmente está ejerciendo la presión grupal son los pares, los iguales, no el líder. No es que el líder llegue y diga, me parece que la respuesta correcta es la 1. Dice, sí, pues es claramente la 2. Él no dice nada, pregunta. Pero efectivamente es un elemento de manipulación. Se puede ver así. Más cosas. Sí, y esto es lo que decimos de los experimentos. Si tú coges un partido político, cualquiera de los que tenemos en España, y tú ves cómo son las votaciones cuando se reúne todo el comité de los principales, de los líderes del partido, normalmente pues tienen algún órgano donde los líderes locales o las asociaciones locales mandan unos representantes, y entonces ahí es donde se reúnen, digamos, los representantes de todo el partido. Y tienen que aprobar las líneas estratégicas o lo que sea, los presupuestos, todo lo que sea del partido. Y tú ves las votaciones y son a favor entre el 99 y el 100%, o sea, la unanimidad. Dices, pues todo el mundo está de acuerdo en este partido. Evidentemente hay una presión grupal, pero en esa presión grupal hay un elemento de coacción, en el sentido de que si tú votas en contra de lo que está proponiendo la directiva del partido, no vas en las próximas elecciones en la lista. O similar. O sea, hay un elemento de que si tú das la nota, llamando a dar la nota, ser crítico con lo que se está diciendo, pues vas a recibir algún tipo de represalia. Una de las virtudes de este experimento es que no hay tal represalia. Solamente es la presión grupal pura. Por eso decía que es un experimento que está muy bien hecho. Porque si tú pones varios factores, ya no sabes, ¿no? Esto que están comentando. A veces, bueno, si por ejemplo, al que diga al que diga distinto la raya, resulta que ya no sé, pues estos voluntarios algo les pagarían. Dice, pues ya no te llamo más para hacer más experimentos. Dice, pues yo digo lo que me digas. Pero evidentemente eso no se hacía. Es la presión grupal y además de los pares en estado puro. O sea, tú no sabes lo que quiere oír el experimentador. Te podrás imaginar lo que quieras, pero no tienes ninguna guía. Por lo tanto, ni ningún tipo de premio, ni amenaza, ni de castigo en función de tu respuesta. No hay esa consigna. De los pocos experimentos que están tan bien delimitados, diría yo. Más cosas que queréis decir. ¿Y por qué? ¿No confía o qué factores
podría, o sea, ¿por qué sale esto que comentabas? Yo esperaba más. ¿Qué elementos de este experimento condicionan que un 75% de los individuos diga blanco cuando está viendo negro? ¿Cuál podría ser? ¿O qué cambiaríais para que esto fuese de otra manera? ¿Qué se os ocurre? Hay que ser muy críticos con todos los experimentos. Y con los de psicología ya ni os cuento. Hay un elemento en este experimento que es que los participantes tienen muy poquito compromiso con el grupo. O sea, a mí me han pagado 4 duros por hacer esta chorrada de decir que a qué se parecen las rayas. Estos son unos alucinados que no ven nada. Yo no quiero ningún lío. Yo cobro lo que me han dicho y yo no tengo por qué arriesgarme en algo que en realidad ni me va ni me viene. O sea, el compromiso que hay de esa persona, del probando, al que están experimentando con él, el compromiso que tiene con el grupo es muy bajo, con lo cual su capacidad de asumir un riesgo de ser cuestionado, rechazado, en el balance no le sale a cuenta. Y otra es que su decisión no tiene ninguna consecuencia aparente. ¿Sabes? O sea, si la pregunta es, o sea, si dijeses muy bien y según la respuesta que digas, pues si te equivocas, explota una bomba, pues mira, que el grupo diga lo que quiera, pero yo aquí voy a decir la verdad, porque volamos todos. Pero bueno, dices, bueno, pues qué más dará que la rayita sea igual que distinta. No hay una consecuencia. Entonces, hay muy pocos motivos para enfrentarse a la presión grupal. Pero eso no quita que está bien evaluada la presión grupal. Que en estas condiciones cabe esperar que sea más fuerte que si, por ejemplo, es un grupo donde está tu familia, y dices, bueno, yo voy a decir algo porque creo que esto es muy importante. Que lo diga, pues porque tiene muchas consecuencias para la familia, por ejemplo. Pero es mi familia, no son estos señores que no los conozco y tiene consecuencias. Porque si no tiene consecuencias, igual también da igual. Sí, siempre. O sea, por ejemplo, en los experimentos que hizo Kurt Lewin para ver los distintos tipos de liderazgo, al hacerlos con chicos muy jóvenes, niños de 11, 12, 13 años, que estaban por ahí, claro, son mucho más dependientes. Sí que influye la edad. Hubo alguien, ahora que habéis hablado de partidos políticos, que se llama, voy a volver a compartir, porque además tiene que ver con lo que habéis comentado antes, la que queríais hablar de política. Este es otro psicólogo, Irving Janis, y este sí toma, por ejemplo, en cuenta la característica del grupo. Él lo que habla es, por ejemplo, en el Vietnam, cojo un ejemplo, la camarilla del presidente de los Estados Unidos, lo que son su gente cercana, entonces eso es un grupo súper cohesionado y los miembros muy involucrados, tienen que estar a muerte con el presidente, son 24 horas 7. Todos tenían una forma de ver las cosas irreal. Ellos pensaban que si mandaban más tropas, que el problema que había en Vietnam es que no tenían suficientes tropas. Entonces, en realidad Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en Vietnam. Estaba perdiendo la guerra el Vietnam del Sur con el que él apoyaba. Y mataron tropas. O sea, estaban perdiendo la guerra. Y claro, eso era una cosa difícil de entender para el mejor ejército del mundo de calle. Y la cuestión era que decían, bueno, esto es que lo que sucede es que no hemos puesto suficientes tropas en el terreno y mandaban más soldados. Y cuando mandaban más soldados no conseguían mejorar la situación hasta el punto que Estados Unidos perdió la guerra, ¿no? Y algo parecido pasó con Pearl Harbor, de cómo nos ha podido pillar por sorpresa un bombardeo que estaba cantado. O sea, le estamos haciendo, en realidad, Estados Unidos estaba poniendo la vida muy difícil a Japón, por ejemplo, dejándoles sin materia prima, sin petróleo. Entonces, ¿cómo puede ser que entre todos nadie se diera cuenta de que esto tenía que pasar? Entonces, el ejemplo es justamente de cuando un grupo que en este caso está muy involucrado y está muy cohesionado, unos a otros se repiten lo que quieren oír que no coincide con la realidad. En el búnker de Berlín, al final de la Segunda Guerra Mundial, pensaban, Hitler y sus últimos fieles, pensaban que al final no iban a entrar en Berlín los aliados,
que Rusia iba a pactar con lo que quedaba de Alemania porque no le interesaba, o sea, para evitar la entrada de Estados Unidos en Alemania y hacer de Alemania un país fiel a Estados Unidos. Y lo pensaron hasta el final, entre otras cosas, porque hubo una guerra franco-prusiana que efectivamente tenía perdida la guerra los territorios prusianos, estaba asediada Berlín y en el último momento los rusos les apoyaron y les sacaron del apuro. Sin ningún tipo de ideología política, pero sí como análisis, en las últimas elecciones en España ha pasado algo similar. En el grupo de lo que es Rajoy, Feijóo y su grupo más cercano, y lo transmitieron así, daban por ganadas unas elecciones a pesar de que los datos nunca dieron una mayoría brutal. O sea, tú leías las encuestas como estaban y aunque fuera que daban mayoría absoluta si había un apoyo entre Vox y el PP, nunca fue de decir ganan de 50 diputados, excepto muy al principio. Pero conforme avanzaban los trackings, veías que la cosa estaba muy reñida y que además las encuestas te reflejan lo que sucede un día, pero en una semana cambia una intención de voto y con que te cambie la intención del voto un 1% o un 2%, pues te va de 5 o 10 diputados, que es la diferencia entre tener mayoría tú o que la tenga el otro, ¿no? Era sorprendente con los datos que había la seguridad y la euforia que había en la cúpula del Partido Popular que se transmitía a todos los sitios. De tal manera que cuando se pierden las elecciones, en realidad el Partido Popular se queda muy descolocado y le cuesta mucho asumir lo que ha sucedido, porque no lo esperaba por ningún lado. Y vuelvo a decir, los datos hacían pensar que eso podía pasar. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Bueno, que nadie le quiere poner el cascabel al gato, nadie quiere aguar la fiesta. Oye, pues la encuesta nos da mayoría, pues vamos a ganar. No te voy a ser yo el que te diga, joder, pues es que nos da mayoría, pero esto va de 10 diputados y 10 diputados pueden cambiar el último día, porque eso es un 1% de los votos, según donde sea. Nadie quiere ser el aguafiestas. Nadie quiere ser el que, o sea, si hay una negación de la realidad y tú estás metido en ese grupo, tú eres parte de la negación. No quieres enfrentarte a una realidad que es molesta. Es un poco lo mismo que estamos viendo, con la diferencia de que aquí sí que son grupos muy cohesionados, pero se cohesionan en negar a la realidad, se parecerían a la caverna de Platón. O sea, cuando hay una implicación emocional muy fuerte, puede ser que la realidad te incomode, dices, ¿cómo voy a aceptar que me he pasado toda mi vida aquí en una cueva asquerosa viendo sombras? ¿O cómo voy a aceptar que Estados Unidos, que soy su presidente, no es capaz de ganarle la guerra a una gente que son unos desarrapados y que tienen un ejército de birria? Entonces nadie quiere decir una realidad que es molesta. Con lo cual unos se retroalimentan a otros y al final todo el mundo piensa lo mismo, pero nadie ve lo que hay.